Hola matemáticos, bienvenidos a otro nuevo vídeo del profe de mates. En esta ocasión vamos a hablar sobre los problemas de proporcionalidad directa en términos de primero de la ESO. Bueno, en vídeos anteriores hemos hablado de lo que es la proporcionalidad directa y lo que es la proporcionalidad indirecta. Os dejo aquí las tarjetitas de los vídeos de proporcionalidad directa y también tenéis el de la proporcionalidad indirecta. Bueno, pues una vez estudiada lo que es la proporcionalidad directa, podemos encontrarnos problemas de proporcionalidad directa. Y es que de las relaciones de proporcionalidad se derivan herramientas que nos van a facilitar la resolución de algunos tipos de problemas aritméticos. Estas herramientas son el método de reducción a la unidad, el cálculo con fracciones equivalentes y la regla de 3 directa. Vamos a hablar ahora de cada uno de estos tres métodos. Empezamos con el método de reducción a la unidad. Bueno, lo vamos a ver a través de un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos 3 botes de mermelada. Vamos a poner aquí un bote, otro bote y otro bote. Y que pesan 600 gramos. Esos botes pesan 600 gramos. Nos están preguntando que cuánto pesarían 4 botes. ¿Cuánto pesan 4 botes? Tenemos aquí 3 botes. Pues nos están preguntando cuánto pesan 4 botes. Bueno, pues para resolver este problema vamos a hacer una reducción a la unidad, es decir, vamos a utilizar el método de reducción a la unidad. Como sabemos que 3 botes pesan 600 gramos, yo puedo calcular cuánto pesa uno solamente. Entre los 3 pesan 600 y yo voy a calcular lo que pesa 1, y una vez que tenga lo que pesa 1, voy a multiplicarlo por 4, porque son 4 botes lo que me están diciendo, y por lo tanto voy a tener la solución de lo que pesan los 4 botes. Bueno, pues como yo sé que 3 botes pesan 600 gramos, un bote, ¿cuánto va a pesar? Esta es la pregunta. Bueno, pues aquí lo que se genera es una división. Es decir, si divido 600 entre 3, ese resultado, 600 dividido entre 3, que es igual a 200 gramos. Bien, una vez que tengo este peso, 200 gramos, multiplico 200 por 4 botes, y lo que obtengo son 800 gramos. Y todo se basa en saber que si son 3 botes iguales y los 3 botes pesan 600 gramos, este peso de 600 gramos lo tengo que dividir a partes iguales entre los 3 botes. Es una división, 600 entre 3, y es la definición de división: hacer particiones iguales de una determinada cantidad. Luego, si son 3 botes iguales, hago particiones iguales de los gramos que pesan los 3 botes, y así tengo lo que pesa cada bote. Este método se llama reducción a la unidad. Y también, bueno, pues me serviría para calcular el precio, el peso de 5 botes, de 6, de 7, de todos los botes que quiera. Pero no solamente con pesos, sino con precios. Por ejemplo, si en vez de decir que los 3 botes pesan 600 gramos, me dicen que los 3 botes cuestan 5,40 euros, y me están diciendo cuánto cuestan 4 botes, pues lo que hay que hacer es lo mismo. Si esto es lo que cuestan los 3 y los 3 son iguales, pues lo único que tengo que hacer es dividir 5,40 dividido entre 3.
Si hacéis la operación, esto es 3 por 1 es 3, al 5, 2, bajo el 4, pongo la coma, 8 por 3, 24, el 24, 0, bajo el 0, pongo un 0, 1,80. Es decir, un bote va a valer 1,80 euros. Un bote, ponemos aquí, un bote. ¿Cuánto cuestan los 4 botes? Pues 4 por 1,80. Si hacéis esa operación, os va a dar 7,20 euros. Y esto es lo que cuestan los 4 botes. Luego hemos utilizado la regla de reducción a la unidad o el método de reducción a la unidad para calcular un peso, el método de reducción a la unidad para calcular un precio. Y en definitiva, el método de reducción a la unidad consiste en calcular primero el valor asociado a la unidad, a un elemento, a uno de los elementos. Conociendo este valor, ya es fácil completar, bueno, pues cualquier pregunta que me haga referencia a otro número de botes, en este caso de valores. En este caso 4, 5 botes, 6 botes, lo que sea. ¿Vale? Conociendo el valor de la unidad, porque ya solamente será una multiplicación. Bueno, pues esto es el método de reducción a la unidad. Vamos a hablar ahora, según el esquema que teníamos, de las fracciones equivalentes. Voy a dar la vuelta a la hoja. Las fracciones equivalentes. Bueno, vamos a tomar una tabla de valores, que va a ser la del ejemplo anterior de los botes, y la voy a escribir aquí. Voy a escribir número de botes y por otro lado el peso de los botes en gramos. ¿De acuerdo? Bueno, pues si escribo esta tabla, teníamos que un bote pesaba 200 gramos. 2 botes lo puedo calcular, porque aunque me daba el precio el peso de 3, pero también puedo calcular, igual que calculé el de 4, puedo calcular el de 2. ¿Cuánto es el de 2? El doble. 2 botes serán 400 gramos. 3 botes eran 600 gramos y 4 botes eran 800 gramos. Bueno, pues esta es mi tabla. Esta es mi tabla de valores y esto es, digamos, lo que se desprende del ejercicio anterior. Vamos a tomar estas dos líneas, estas dos filas, esta y esta, por ejemplo, ¿vale? La primera y la segunda. Y vamos a decir, simplemente vamos a hacer esta división. Un medio, nos damos cuenta que es igual a 200 partido de 400. Nos damos cuenta de que esto se cumple. 1 entre 2 es igual a 200 entre 400, es decir, hay una relación. Esto se da, esto se lee sí y solamente sí, esta flecha con cabeza hacia los dos lados se lee sí y solamente sí. Esto se da solamente si este numerador por este denominador, 1 por 400, es igual a este por este, es igual a 2 por 200. Resulta que 1 por 400 es 400 y resulta que 2 por 200 es 400. Se cumple. Acordaos del producto en X, ¿vale? Este con este y este con este. Acordaos de eso. Si cogiera estas dos filas de aquí, las dos de abajo, pasaría exactamente lo mismo. 3 cuartos es igual a 600 partido por 800. Sí y solamente sí, 3 por 800, 3 por 800, el producto en cruz, es igual a 4 por 600. ¿Cuánto es 3 por 8? 24, es decir, 2400. ¿Cuánto es 4 por 6 o 6 por 4? 24. Aquí me falta un 0, perdón. Es decir, 2400.
Pues ya está, 2400 es igual a 2400. Eso se cumple. Podríamos dar un paso más. Puedo tomar, voy a comprobar, puedo tomar esta fila y esta fila y ver si se cumple. Vamos a ver. Un tercio es igual a 200 partido por 600. 200 partido por 600. Hago el sí y solamente sí y digo 1 por 600. 1 por 600 es igual a 3 por 200. Esto es 600 y esto es 3 por 2, 6, 600. Se cumple. Con cualquiera de las filas que yo elija se va a cumplir esto, que una línea, digamos, partido por la otra es igual a esa línea partido por la otra. Ocurre así con cualquiera de los valores que yo tome. Bueno, pues nos vamos a apoyar en esta propiedad para justificar el siguiente método que vamos a ver, que es la regla de 3 directa. Un método que es muy utilizado. Por cierto, estas proporciones, estas fracciones, por ejemplo esta, se lee que 3 es a 4 como 600 es a 800. 3 es a 4 como 600 es a 800. Así se lee, ¿vale? Aunque bueno, vosotros podéis decir 3 cuartos es igual a 600 partido por 800, pero se leería así, 3 es a 4 como 600 es a 800. Bueno, pues tenemos, estos se llaman fracciones equivalentes, una fracción que es igual a otra, una fracción que es igual a otra, me repito porque es importante, una fracción que es igual a otra, lo voy a poner aquí, una fracción que es igual a otra, hemos visto aquí 3 ejemplos, 3 cuartos es igual a 600 partido por 800, un tercio es igual a 200 partido por 600, una fracción que es igual a otra, y comprobamos mediante los productos cruzados, se llaman fracciones equivalentes. Luego un medio es equivalente a 200 partido por 400. 3 cuartos es equivalente a 600 por 800, partido por 800. Un tercio es equivalente a 200 partido por 600. Son fracciones equivalentes. Y para comprobarlo, siempre hacemos el producto en cruz. Este tiene que ser, esto por esto tiene que ser igual a esto por esto. Esto por esto tiene que ser igual a esto por esto. Esto por esto tiene que ser igual a esto por esto. Para hacer la comprobación. Lo que nos lleva a hablar de la regla de 3 directa. Que si puedo quitar el folio os la voy a explicar. Bien. La regla de 3 directa. Bien. Dos pares de valores correspondientes, como acabamos de ver, dos pares de valores forman dos fracciones equivalentes. Esto nos va a permitir calcular uno de los 4 valores si se conocen los otros 3. Es decir, en la fracción que teníamos antes, la primera de todas, un medio que teníamos que es igual a 200 partido por 400 y que decíamos que esto solo se cumple si y solamente si 1 por 400 es igual a 2 por 200. Bien, si yo desconozco alguno de estos 4 valores, este o este, si desconozco alguno, el que sea, lo voy a poder calcular. Lo voy a poder calcular gracias a las fracciones equivalentes y gracias a un constructo que se llama la regla de 3 directa. Bueno, vamos a ver con el ejemplo de los botes del primero de los ejemplos, del método de reducción a la unidad. Habíamos visto el de los euros, que teníamos 3 botes de mermelada, ¿vale? Que costaban 5,40 euros. Eso, los 3 botes, ¿de acuerdo? 5,40 euros. Y el problema nos está diciendo que vale, que cuánto costaban los 4 botes. Y entonces yo tengo una opción, o reducir a la unidad y hacerlo como lo hemos hecho antes, ¿cuánto cuesta esto? O hacer una regla de 3 directa sin tener que pasar por la reducción a la unidad. Y eso se hace de la siguiente forma. Si 3 botes
cuestan, se escribe así, si 3 botes cuestan 5,40 euros, 4 botes, que es lo que me están preguntando, ¿cuánto va a costar? ¿Cuánto va a costar? Esto que estamos poniendo así con interrogación realmente tiene una forma más matemática de escribirlo, que es esta que os pongo aquí. Si 3 botes cuestan 5,40 euros, 4 botes van a costar X. Y X es como poner aquí las interrogaciones. Bueno, ¿qué significa X? Significa una incógnita. Una incógnita que es lo que tenemos que averiguar. Nosotros sabemos, por lo que hemos visto antes de las fracciones equivalentes, que esto equivale, estas líneas equivalen a que 3 cuartos tiene que ser igual a 5,40 partido por X. ¿Veis por qué pongo X? Se pone una letra en matemáticas como una incógnita. Una incógnita es como una variable, una caja en la que yo puedo meter diferentes valores y voy a averiguar cuando abra la caja qué es lo que contiene, ¿no? Bueno, pues yo no puedo poner aquí unas interrogaciones, sino que lo que pongo es una X para que todo quede más claro. Y entonces, con la propiedad de las fracciones equivalentes, yo sé que lo que pasa aquí es que 3 por X, voy a poner el por, aquí ya lo voy a empezar a poner con el puntito. 3 por X, para no confundir el por con la X. 3 por X debe ser igual a 4 por, vamos a poner el puntito también, por 5,40. Bien. Esto lo que significa es que si yo calculo cuánto es 5,40 por 4, voy a tener el precio, o sea, voy a tener lo que es 3 por X. 3 por X va a ser 5,40 por 4. Bien, a mí eso no me sirve de mucho, ¿vale? Porque yo no quiero calcular lo que cuesta 3 botes, que serían 3X, sería el precio. Perdón, se me ha movido esto. 3 botes no, perdón. O sea, yo no quiero calcular lo que cuesta, o sea, lo que es el valor de 3 por X, sino que quiero calcular cuál es el valor de X. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues si este número de aquí es 3 por X, lo divido entre 3 y entonces este número de aquí será el valor de X. Bueno, esto es como... Hay dos formas de hacerlo, dos formas de explicarlo. Decir que yo puedo dividir, voy a escribir aquí todo, 3 por X es igual a 4 por 5,40 y yo divido los dos miembros de la igualdad por 3. Si hago esto, el resultado no varía y esto se puede hacer. Y aquí, al multiplicar por 3 y al dividir por 3 es como no hacer nada, digamos que se tachan, y lo que tengo es que X es igual a esto, 4 por 5,40 dividido entre 3. Si yo lo opero todo, esto me va a dar 7,20, que es lo que nos daba hace un rato. Bien, esto es una forma de explicarlo, y otra forma de explicarlo vamos a poner la forma A y la forma B, es decir, que si yo tengo esta operación, 3 por X es igual a 4 por 5,40, es que si yo tengo aquí un factor que multiplica a mi incógnita, a mi X, pero está multiplicando, lo paso al otro miembro de la igualdad, pero dividiendo. Es decir, desaparece de ahí para pasar dividiendo. ¿De acuerdo? Con lo que esto se me queda así. Esto desaparece de ahí, aparece en el otro lado dividiendo. 4 por 5,40 dividido entre 3.
todo lo que está multiplicando pasa dividiendo y todo lo que está dividiendo pasa multiplicando, ¿vale? Si fuera en vez de 3x, x partido por 3, por ejemplo. Bueno, el caso es que obtengo el mismo resultado. Elegid la explicación que queráis, ¿vale? Esta es la explicación que se da normalmente, esta es una aplicación un poco más elaborada, pero elegid la que queráis. Cuando dos cosas son iguales, esta caja es igual a esta otra. Si yo lo que hago es, en un miembro de la igualdad, multiplicar por un valor, aquí tengo que multiplicar por el mismo para que la igualdad no varíe, ¿vale? Si a esta caja la hago más grande, es decir, la multiplico por 2, a esta otra también la tengo que multiplicar por 2 y hacerla más grande. Si a esto que ahora es grande lo divido entre 2 para que me quede esto, pues, o entre 4, pues a esto lo tengo que dividir por 4. Lo he dicho mal, no era multiplicar por 2, sino multiplicar por 4, ¿vale? Entonces, todo lo que hago aquí, todo lo que multiplico aquí, lo tengo que multiplicar aquí. Todo lo que divido aquí, lo tengo que dividir aquí para que la igualdad no varíe, ¿vale? Y esto es por lo que dividimos esto por 3, pues dividimos esto por 3. Y aquí a multiplicar por 3 y dividir por 3, pues se me va. Se me va el 3 con el 3, visualmente se ve muy bien porque se ve así, y la x es igual a esto. Bueno, pues esto, ¿qué es esto? Es lo que se llama la regla de 3 directa. Ya más concretamente, la regla de 3 directa, si yo tengo una magnitud y otra magnitud 2, lo que me está diciendo es, voy a ponerlo así de esta forma, magnitud 1, magnitud 2, ¿vale? Si lo que vale, lo voy a poner en vez de con número, con una letra, en general, lo que vale la magnitud 1 está asociado con esto que vale la magnitud 2, m, ¿vale? Siendo a y m representan números cualesquiera, lo que vale la magnitud 1, b, está aquí representado en x, que es nuestra incógnita, que será lo que nosotros queremos calcular. Y esto se resuelve diciendo que a partido de b es igual a m partido de x. O lo que es lo mismo, a por x es igual a b por m. O lo que es lo mismo, x es igual a b por m partido por a. O lo que es lo mismo que nos enseñaban en los cursos anteriores, x es igual a este por este, es decir, los que están opuestos a él, partido por el otro. B por m partido por a. Este por este, haciendo la x, partido por a. Y ahora ya podéis colocar la x donde queráis, porque podéis hacer esas fracciones equivalentes y podéis calcular lo que queráis. Vamos a hacer otro ejemplo, simplemente con letras, en el que la x esté aquí, ¿vale? Bueno, si la x está ahí, el problema, por el enunciado del problema, yo sé que de aquí, de m pasa a x, y de, yo qué sé, de o pasa a b. Esto es un dato que sé, esto es un dato que sé, este es un dato que sé. ¿Cómo soluciono esto? Pues haciendo las fracciones. X partido por b es igual a m partido por o. Esto, he elegido o, pero voy a poner p, porque parece un 0, ¿vale? Venga, pues p. Esto sí y solamente sí, x que multiplica a p es igual a b que multiplica a m. La p que está multiplicando pasa a ir dividiendo, x es igual a b por m partido por p. Daos cuenta que si esta es nuestra incógnita, es lo mismo. Cogemos las que están haciendo cruz, b por m, numerador, dividido entre el opuesto a la x, y dividido por p. Luego siempre vais a tener esa regla. En cualquier regla de 3 es los que están haciendo cruz
a la incógnita se encuentre donde se encuentre. Lo que están haciendo cruz, multiplicados, dividido entre lo opuesto a la incógnita. Vale, esa es la parte, para ahorraros todo esto, es la parte, digamos, de la fórmula. Bueno, vamos a fijar ideas con unos ejercicios. Bien, vamos a reducir a la unidad, es decir, vamos a hacer un problema de reducción a la unidad, un ejemplo de reducción a la unidad, en el que vamos a resolver este problema. Tenemos 3 chocolatinas que pesan 90 gramos. Tengo aquí una chocolatina, otra chocolatina y otra chocolatina. Y las 3 pesan 90 gramos. Nos están preguntando cuánto pesan 4 chocolatinas. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4. 4 chocolatinas iguales. Aquí tenemos 3. ¿Cuánto pesan? Bueno, ponemos ahí nuestra incógnita y resolvemos con reducción a la unidad. Es decir, voy a calcular lo que pesa una de ellas, que serían 90 gramos dividido entre las 3 chocolatinas. ¿Esto cuánto es? 30 gramos. 30 gramos. Lo que pesa una chocolatina son 30 gramos. Luego, ¿cuánto pesan 4? 4 por 30, es decir, 120 gramos. Perfecto. Resolver con la regla de 3. El siguiente ejemplo. Con una manguera se llena una garrafa de 20 litros. Vamos a poner aquí mi garrafa de 20 litros. En 16 segundos. En 16 segundos. ¿Cuánto tardaríamos con esa misma manguera, con esta misma manguera? ¿Cuánto tardaríamos en llenar un depósito que en vez de tener 20 litros tuviera 150 litros? Bueno, pues si con esta manguera 20 litros los lleno en 16 segundos, con el mismo caudal de agua y lo que sea, con 150 litros, ¿cuánto tiempo o cuántos segundos? Porque la magnitud tiene que ser la misma. Aquí estamos hablando de litros, aquí son segundos, aquí van a ser segundos. ¿Cuántos segundos? X. Bueno, pues entonces, ¿cómo se calculaba? Puedo hacer el paso rápido. X es igual a este por este, 150 por 16, dividido entre 20. Vamos a poner aquí el puntito para no equivocar. 150 por 16 dividido entre 20. Hacéis ese cálculo y lo que os dé son tantos segundos. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis una reducción a la unidad y aquí tenéis una regla de 3. Ahora siempre os voy a hacer una salvedad. La regla de 3 directa, porque estamos hablando, chicos, del vídeo de problemas de proporcionalidad directa. La regla de 3 directa la vamos a poder hacer, regla de 3 directa, cuando las magnitudes de las que estamos hablando de proporciones directas. Es decir, acordaos de que en nuestra tablita que hacíamos de datos de los vídeos anteriores, ambas estaban incrementándose, ambas magnitudes, o ambas se estaban decrementando y en la misma proporción. Es decir, esto son magnitudes que están en proporción directa, estos son magnitudes que están en proporción directa. Cuando incremento el número de litros, se tienen que incrementar los segundos. Cuando incremento el número de chocolatinas, se incrementa el peso de las chocolatinas, el peso total. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se llama regla de 3 directa, porque estamos hablando de proporciones directas. Bueno, pues nada más, os dejo aquí. En el siguiente vídeo vamos a ver pues una serie de ejercicios, así que no os los perdáis. Y ya sabéis, like y subscribe. Hasta luego, adiós matemáticos.